Hablar con Noemí Cruz, que es la coordinadora de la campaña de bosques, Sí. porque han mostrado preocupación por la fuerte reducción de fondos destinados a la ley de bosque para 2026. Esto afectaría la capacidad de control sobre los desmontes ilegales, por un lado, pero también preocupa la falta de brigadistas forestales en la administración de parques nacionales para enfrentar una temporada de incendios que se prevé especialmente compleja debido al déficit de lluvias y todo esto. Bueno, este es un momento complicado. Hemos estado dando noticias entre hoy y ayer ya de incendios en el norte de la provincia, que en algún momento han afectado enormes cantidades, áreas enormes de bosque nativo. Así que vamos a agradecerle a Noemí que nos haya atendido para ver en cuánto se disminuye esto y que, digamos, cómo quedan desprotegidos nuestros bosques. Así que, Noemí, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? Buen día. Así es, lamentablemente se está violando de nuevo la ley de bosques. La ley de bosques establece que a partir, digamos, de la creación de un fondo de conservación de bosques nativos, compensar a las provincias y a los propietarios de campo que hayan quedado en zonas, digamos, donde se debe conservar el bosque, como zonas amarillas o zonas rojas. Este fondo se integra por partidas anuales que no pueden ser inferior al 0,3% de lo que se fije como presupuesto nacional, ¿no? Y además se suma el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, ganadería y sector forestal que estén en el año de ejercicio, ¿no? En este caso, digo que se viola lo establecido por la ley de bosques porque se dispone un monto de subsidios muy inferior al que debería debería ser cumplimentado, ¿no? Como desde que se inició, digamos, se puso en vigencia la ley de bosques, nunca se ha cumplido con ese fondo. Ahora se está asignando apenas el 3,5 de lo que le correspondería según la ley. Es decir, solamente 15.843.000.000 de pesos, cuando deberían ser en realidad 444.000 millones. O sea, de 443.000 millones se están adjudicando solo 15.000 millones. Así es impresionante. pero eso sin contar lo que también, o sea, si nos ponemos a sumar las retenciones, debería ser un poco más también, ¿no? En este caso. Pero lo que se está fijando solo es esos 15 millones y esto es insuficiente para poder tener una real cobertura, digamos, de compensación y conservación, que es lo que la ley pretendía, ¿no? Justamente para alentar tanto que las provincias como los privados pudieran tener un aporte y dejar los bosques en pie. Bueno, Noemí, en este caso, ¿qué tipo de tareas o de cosas se impedirían a partir de este fuerte recorte de recursos? ¿Qué cosas no se podrían hacer, digamos, en el cuidado de los bosques? Hablo, obviamente, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, se restringe todo el aporte que se le pueda dar a las provincias. Además de esto, digamos, desde Nación ponen una serie de requisitos como rendiciones que las provincias deben aportar o presentar para poder ir desembolsando los fondos, ¿no? También depende de cuánta cobertura de bosques tenga cada provincia para poder acceder a esos fondos. Y bueno, y toda la normativa, que ya sabemos que, por ejemplo, hay gente que vive en el monte, como campesinos o indígenas, que no tienen acceso a poder cobrar esos fondos, que no han tenido acceso, salvo pocas provincias. Santiago del Estero facilitó un poco, digamos, poder pagar a campesinos fondos de la ley de bosques. En el resto de las provincias eso se dificulta porque, por ejemplo, se exige que sean titulares de la tierra, ¿no? Y al no tener título no pueden usar eso. Más allá de eso, digamos, los que sí pueden acceder se ven restringidos porque la mayoría de las provincias están desde Nación en proceso de recibir y no están desembolsándose esos fondos. Bueno, por otra parte, digamos, se disolvió el fondo
el fondo financiero que existía para administrar el fondo del manejo del fuego, y en ese caso, digamos, también dificulta los fondos para prevenir los incendios forestales. Esta época, sabemos, que empieza la época más de más altas temperaturas y lamentablemente más seca, por lo cual los incendios suelen ser peores, ¿no? Me quedé pensando en dos temas que en estos últimos tiempos hemos estado escuchando mucho, Noemí, y que tiene que ver con ese famoso ATN que se está discutiendo tanto ahora, que las provincias están pidiendo que se coparticipe como todos los otros fondos, y justamente el ATN es una plata que el gobierno nacional se hace quedar para manejar discrecionalmente para atender, no sé, crisis, emergencias, ¿no? Pero que, por ejemplo, en el caso cuando ocurrió lo de Bahía Blanca, no se utilizaron esos fondos para esa asistencia. Entonces, nos estábamos preguntando qué podría llegar a pasar frente a incendios forestales de mucha gravedad, dadas las condiciones climáticas y la sequedad reinante en todos lados, frente a un incendio forestal. ¿Qué van a hacer con esos fondos, por ejemplo? Porque hasta aquí, cuando le tocó asistir a distintas situaciones críticas, reitero, como lo que ocurrió con esas inundaciones en Bahía Blanca, no hubo respuesta por parte del Estado Nacional con esa plata que está destinada a eso. Entonces, no sé qué se está haciendo con esa plata, pero me parece que es un tema para preocuparse. Sí, bueno, si estos fondos están usados de manera discrecional por el Estado Nacional, y lamentablemente los incendios últimos graves que hubo en el sur han terminado apagándose después de mucho tiempo, cuando finalmente llovió, por ejemplo, ¿no? Se extinguió el incendio. Entonces eso hizo que se pierda muchísimo bosque nativo. Ahora todo esto se agrava. Hace unos días los brigadistas de Parques Nacionales están haciendo protestas y denunciando que han disminuido la cantidad de trabajadores que hay, ¿no?, para combatir incendios. Tendrían que tener, ellos estiman 700 brigadistas forestales y solo hay 363 para cubrir cerca de 5 millones de hectáreas que están dentro de lo que es la Administración de Parques Nacionales, que a su vez son también brigadistas que asisten a las provincias, o sea, fuera de la jurisdicción nacional, cuando hay incendios grandes y cuando se los convoca, ¿no? Son los brigadistas que están haciendo frente a jornadas extenuantes y con muy pocos recursos cuando suceden estos incendios. Noemí, sé que estamos hablando de que no sé si se ha echado gente o no les renovaron contratos, no sé qué pasó, pero estamos hablando de que quedó la mitad, digamos, de esta gente. Sí, lo que ha pasado es que no les han renovado el contrato. Eso, bueno, ha habido tiempos en que tienen contratos tan precarios que cada 3 meses les renuevan, entonces, o en muchos casos solamente toman personal cuando es la época de incendios, y es una cuestión de, digamos, de crisis para los trabajadores, ¿no? Que siempre mes a mes no saben si van a tener o no van a tener trabajo, y también lo están reclamando ahora justamente porque ven el riesgo en esta época más que nada. Me quedo pensando en un panorama, muy sombrío en este sentido, porque se reducen, digamos, los recursos que contempla la ley de bosques. Se reducen los brigadistas forestales, que son los que tienen que cuidar ese bosque y sobre todo trabajar en casos de emergencias forestales, ¿no? Y por otro lado, se recortan recursos y la plata de los ATN destinados a momentos de crisis tampoco aparece cuando aparece en crisis. Entonces, el panorama, la verdad, es que es muy sombrío y muy preocupante. Tiene que ver todo con la visión que tiene, digamos, el presidente de la Nación, empezando como máxima autoridad, de negar lo que es el cambio climático, de tratar de sacar a nuestro país de todos los compromisos que otros países están sumando para combatir justamente el cambio climático. Entonces, digamos, partiendo de ahí,
por supuesto que lamentablemente los bosques tienen un interés mínimo para las políticas que están estableciendo. Ahora, Noemí, negar el cambio climático, no sé, es ir contra toda la evidencia científica que hay de esto. Sí, contra la evidencia científica y el conocimiento vulgar de cualquiera, ¿no? Digamos, está viendo a nivel global cómo destruyendo nuestro medio ambiente estamos empeorando todas las condiciones, ¿no? No solo, digamos, ambientales, sociales, sino que a nivel económico también. Claro, me quedé pensando en esto, es decir, no es tan raro cuando una de las principales figuras políticas o de las personas que más acompañan al presidente Milei dice que la Tierra es plana y no redonda. Bueno, a pesar de la evidencia científica, entonces esto otro, digamos, frente a la evidencia científica, indudablemente, no sé, estamos en un problema todavía más grave. Sí, justamente, bueno, nosotros, Greenpeace y otras organizaciones también estamos reclamando esto, haciendo notar que es necesario que haya más brigadistas, más infraestructura para poder prevenir los incendios y que junto con los desmontes, que era el monitoreo que nosotros hacemos en la zona del norte, año a año hemos tomado ahora a hacer también un monitoreo de incendios forestales, porque son los que están también haciendo desaparecer los bosques nativos, ¿no? Cuando hablamos de pérdida de bosques nativos, pérdida de masa forestal, no solo son los desmontes, sino que ahora también se agravó con los incendios en el sur principalmente, pero bueno, de vez en cuando también aquí en el norte, ¿no? Sabemos que hay zonas que están muy secas, incluso la selva de Yunga, donde hace unos años hemos tenido incendios muy grandes, y que ahí también está el riesgo de las minas que hay sembradas, ¿no? De las exploraciones petroleras, gasíferas que se han hecho y que han quedado allí, muchos bústers. Por ejemplo, ahora cuando fue el caso de Calilegua, la Corte dictaminó que se debe recomponer el ambiente de toda la explotación petrolera que hay en el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy. Ahí hubo declaraciones desde la ministra en Jujuy que, por ejemplo, el Pozo 3, que era el que más contamina la zona, que contamina el agua, era muy difícil poder sanearlo hasta que no se levanten todos los boosters que habían quedado sembrados años atrás con la explotación petrolera, y que eso justamente es lo que se descubrió o se supo que se dio a conocer, porque cuando fueron los incendios en esa zona que llegó al Parque Calilegua, empezaron a haber explosiones. En Tincunacu los coches decían también que ellos escuchaban explosiones en los cerros, y era justamente eso, son los bústers que han quedado sembrados y que constituyen un riesgo también cuando son los incendios en toda esa zona de Yunga, de Salta y Jujuy, que los bomberos y los brigadistas también se exponen al ir a combatir el fuego, a que pueda haber una de esas explosiones. Bueno, qué panorama complicado realmente. Gracias por toda la información, Noemí, un gusto escucharte. Gracias a ustedes por estar siempre poniendo interés en esta situación. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Hasta luego. 12 horas, 1 minuto, era la coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina, Noemí Cruz.